Bueno, jóvenes, entonces les estaba diciendo que cuando estamos hablando de el nivel de exposición, que es NE, estamos haciendo referencia al tiempo de exposición. Les decía, no es lo mismo estar expuesto 1 hora, 2 horas, que estar expuesto todo el día al peligro. Hay una gran diferencia y entonces el tiempo de exposición es determinante para cuán dañino va a ser ese peligro. ¿Cierto? No es lo mismo usted abrir la nevera de vez en cuando a estar dentro de una cava todo el día, ¿cierto? La exposición al frío va a ser bien diferente y por lo tanto los efectos van a ser diferentes. Entonces, tenemos acá la tabla del nivel de exposición. Una tabla que tiene 3 columnas. En la primera columna hay una descripción cualitativa, en la siguiente una cuantitativa y en la siguiente está el significado. Acá vamos a utilizar el texto completo. Mire que acá no le subrayé nada. Entonces, dice el 4, la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces, si todo el día estoy expuesto al peligro o varias veces con un tiempo prolongado, o sea, mucho tiempo expuesto, voy a poner el 4. 4, cuando todo el día estoy expuesto al peligro. Entonces, siguiendo el ejemplo del señor de la obra civil, si este señor todo el día está ahí, dele que dele con ese taladro, todo el día está expuesto, yo le voy a poner en NE un 4. Listo, sigamos. Dice el 3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Digamos que es menor la exposición. Son varias veces, pero en realidad son pequeños tiempos. Ahí voy a poner un 3. Mire lo que dice el 2. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto, más esporádica, ¿cierto? Es menos frecuente. Alguna vez, o sea, más, hay casi nunca, pero además de eso es por tiempos cortos. Y en el 1 nos dice, la exposición se presenta de manera eventual, o sea, es muy raro que se presente la exposición, pero de todas maneras no podemos dejar de contar con que en algún momento vamos a estar expuestos. Entonces, si el señor está todo el día con el taladro, 4. Si él está con ese taladro varias veces, pero unos raticos, o sea, abre un huequito, ra, y otra vez deja de funcionar eso. Otra vez, abre otro hueco y ya apaga la máquina. Mire que son varias veces al día, pero los lapsos son ¿qué? Cortos, lapsos cortos. Ahora, si el señor está con ese taladro por allá, o sea, de manera muy ocasional, señor, venga por acá, abra ahí el huequito. Un momentico, pero no con la misma frecuencia del ejemplo anterior. Eso es muy ocasional. Ahora, sí es muy raro, o sea, ya no estamos utilizando ese taladro, es muy raro, pero igual ahí está la máquina y en algún momento habrá la necesidad de usarlo. Entonces ahí vamos a poner un 1. Listo. Ese es tiempo de exposición. NE, tiempo de exposición. Es importante que asociemos cada sigla con su significado. ND, medidas de control. NE, tiempo de exposición. Sigamos. Tenemos acá esta tabla de multiplicar. Es muy fácil y si usted quiere la usa o si no quiere pues no la utiliza. Ya les voy a explicar cómo funciona. Tenemos esto. Acá en esta parte, vean, en esa parte donde dice nivel de deficiencia, tenemos todos los valores de la primera tabla, ¿cierto? 10, 6 y 2. Muy bien, Ingrid, sí, así es. Dice que si el significado es el texto del que habla en los ejercicios. Sí, los ejercicios ahorita los abordamos, ¿cierto? Yo ahorita les voy a poner un par de ejemplos de la aplicación de todo eso para que lo asociemos más fácil.
y ya luego ustedes van a estar en la capacidad de desarrollar los ejercicios que hay allí. No se estresen antes de tiempo. Por el momento solo les estoy explicando como el formato de las tablas. Ahorita planteamos un ejercicio y van a ver lo sencillo que es esto, si hemos prestado pues atención. Entonces tenemos, mire que estos valores que están acá son los mismos de esta tabla. Ya les voy a mostrar otra vez. Estos 10, 6, 2. Mire que aquí en la primera tabla es 10, 6, 2. Listo. Mire que acá en la parte superior están los niveles de exposición, o sea, los de esta tabla. Mire que son 4, 3, 2, 1. Mire que aquí dice 4, 3, 2, 1. Son estos valores, ND y NE. Recuerde que habíamos visto la segunda fórmula. Me decía que el nivel de probabilidad, véalo acá, es ND por NE. Entonces, esta tablita es la tabla de multiplicar para hallar el nivel de probabilidad. Mire que dice, determinación del nivel de probabilidad. Entonces, multiplicamos 10, que es el nivel de deficiencia, por 4, que es el nivel de exposición, y aquí obtenemos que 40. Tenemos entonces 10, que es el nivel de deficiencia. Lo multiplicamos por 3, que es el nivel de exposición, y tenemos que 30. Tenemos 10, que es el nivel de deficiencia. Y tenemos 2, que es el nivel de exposición. Mire que aquí tenemos 20. Tenemos nivel de deficiencia 10. Y por acá tenemos nivel de exposición 1, 10, ¿cierto? Lo mismo acá, 6 por 4, 24, 6 por 3, 18, 6 por 2, 12, 6 por 1, tenemos 6, y así, ¿cierto? 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. ¿Sí entendieron, chicos, cómo funciona esta tableta? Es muy fácil, es una tabla de multiplicar. Ahora dirán ustedes, si es M, A, M, B, ¿qué es eso? Bueno, esas letras es lo que viene, que es el significado. Es una sigla que me dice la interpretación de ese 40, de ese 24, de ese 30, en fin. Y está acá, significado del nivel de probabilidad. Entonces, si a mí me dio entre 24 y 40, es muy alto. Si me dio entre 10 y 20 es alto. Si me dio entre 6 y 8 es medio, M. Si me dio entre 2 y 4 es bajo, B. Mire que estas siglas son estas que están acá. Y acá tenemos el significado. Si me dio entre 24 y 40, situación deficiente con exposición continua o muy deficiente, con exposición frecuente. En síntesis, normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Acá, si me dio entre 20 y 10, la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la jornada laboral, en la vida laboral, perdón. Si me dio entre 6 y 8, es posible que suceda el daño alguna vez, ¿cierto? Si me dio entre 2 y 4 el nivel de probabilidad, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Listo, esa es la interpretación, o sea, ¿qué significa ese NP, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que haya daño? Si me dio entre 24 y 40, pues va a ocurrir con frecuencia el daño. Si me dio entre 10 y 20, es posible que suceda el daño en la vida laboral, ¿cierto? Varias veces, pero durante la vida laboral. Es un lapso ya más largo. Si me dio entre 6 y 8, puede que pase alguna vez el daño. Y si me dio entre 2 y 4, es esperable que se materialice el riesgo, aunque no es posible pues que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. O sea, no podemos descartar de que se presente en algún momento el daño. Vamos ahora a entender qué es NC. ¿Qué es eso de NC? NC me habla de los efectos a la salud. Efectos a la salud. Los efectos a la salud, ¿cierto? Es un cuadro que tiene 3 columnas. En la primera columna hay una descripción cualitativa, en la siguiente una descripción cuantitativa y en la siguiente un significado, ¿cierto? Entonces, mortal o catastrófico, es decir, cuando el peligro pueda significar la muerte, voy a poner 100.
Muy grave, cuando me pueda representar lesiones o enfermedades graves e irreparables como incapacidad permanente parcial o invalidez, voy a poner un 60. 25, ¿cuándo pongo 25? Cuando es grave, cuando me produzca lesiones graves con incapacidad laboral temporal. Cuando produzca incapacidad laboral temporal, el accidente o la enfermedad va a poner 25, listo. Leve, 10. Cuando el factor de riesgo produzca lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Listo. Esto es NC. ¿Cuál va a ser ese efecto que me va a producir el peligro? ¿Qué tan grave? Ocasiona la muerte, ocasiona incapacidad permanente parcial, ocasiona incapacidad laboral temporal o no requiere incapacidad. Supongamos que en este ejemplo del señor de la obra civil, el peligro es que se quede sordo, ¿cierto? Por el ruido de esas máquinas. Eso sería un 60, porque la pérdida auditiva es irrecuperable. Usted no puede recuperar el oído. O sea, si le ponen un implante coclear, le ponen un audífono, algo que amplifique la poca capacidad que tiene, pero ya si perdió el oído, así quedó, ¿cierto? No hay posibilidad de recuperación, ni terapia, nada. Listo, entonces por eso es irreparable, que produce incapacidad permanente parcial o invalidez. Incapacidad permanente parcial es sordera, ¿cierto? No va a haber recuperación. Es permanente y es parcial porque es de una fracción o parte del cuerpo. Bueno, sigamos. Sigamos con la tabla, esta tabla de determinación del nivel de riesgo. Esta es una tabla de multiplicar muy parecida a la de NP. Vamos otra vez a la fórmula de arriba, la primera que nos dieron. Mire cómo dice NR. NR es NP por NC. NP por NC, ¿cierto? Entonces tenemos acá todos los valores de NP, los rangos. Mire, 2440, 2010, 6842. Y mire que es lo mismo que está acá. 40, 24, 2010, 68642. Mire que son estos mismos rangos, ¿cierto? Tenemos acá los NC, o sea, esta tabla que acabamos de ver, 160, 25 y 10, 160, 25 y 10. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? De la misma manera que les explicaba que funciona la otra tabla del nivel de probabilidad. Entonces, multiplico 100 por 40 y eso da 4000. Si el 100 lo multiplico por 24, perdón, 100 por 24, eso me da 2400. Lo mismo acá, ¿cierto? 100 por 20 me da 2000. 100 por 10, 1000, ¿cierto? Es eso, cruzar 100 por 8, 800, 100 por 6, 600 y así sucesivamente. Lo mismo con el 60, 60 por 40, 2400, 60 por 24, 1440. Bueno, así funciona esta tablita. Cruzando, listo, cruzando estos con cada uno de estos. ¿Está claro esto? No creo que haga falta hacer todas las rayas porque ya ustedes comprenden, es cruzar estas de acá con cada uno de los de arriba e inmediatamente debajo aparece. Mire, 60 por 20 me da este resultado, 60 por 10 me da este, 60 por 8 me da este y así sucesivamente. 25 por 40 da este, 25 por 24 da este, así, listo. Sigamos con la otra tablita que me habla del significado. Dirán ustedes, esos palitos que hay ahí en romano, ¿qué son? Bueno, esos palitos son números en romanos que me dice esto. Significado del nivel de riesgo. 1, 2, 3 y 4. Y acá tenemos unos rangos. De 600 a 4000 es una situación crítica. O sea, la empresa no puede seguir trabajando así como está, con ese riesgo tan elevado. Hay que intervenir urgentemente. Si me dio el nivel de riesgo entre 150 y 500, que es 2, hay que corregir de inmediato. Si me dio entre 40 y 120 es 3 en romano y hay que mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
20 sería 4. Hay que mantener esas medidas de control, ¿cierto? O sea, hay que procurar porque esa situación siga así de bien controlada. Estamos súper bien así. Muy bien, ahora voy a plantear un ejercicio para que miren lo sencillo que es hacer esto. Pero necesito que usted tenga bien claro que, recuerde, cuando hablamos de ND, hablamos de medidas de control. Cuando hablamos de NE, hablamos de tiempo de exposición. Cuando hablamos de NC, hablamos de efectos a la salud. Listo. Si en el ejercicio dice, reciben casco, guantes, ¿de qué me hablan? De ND, medidas de control. Si me dice el trabajador está todo el día expuesto, ¿de qué me hablan? De NE. Si me dice le puede producir la amputación de una parte del cuerpo, efecto a la salud, me están hablando de NC. Listo. Les voy a poner un ejemplo para desarrollarlo y vean lo sencillo que es hacer la evaluación de los riesgos. Van a tomar este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Bueno, diga así. En la empresa full face, empresa dedicada a la práctica de procedimientos estéticos expone a sus trabajadores al factor de riesgo biológico. ¿Cierto? Porque en los procedimientos estéticos, por ejemplo, la aplicación de Botox, de ácido hialurónico, que las inyecciones que se hacen en la piel con sangre, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Plasma. Eso, muchas gracias. El plasma que le quitan sangre y luego le pinchan la cara. Entonces, todo eso lo expone al riesgo biológico porque va a estar en contacto con la piel y los fluidos y los fluidos corporales del cliente o del paciente. ¿Cierto? Trabajadores al factor de riesgo biológico. Asigna a sus trabajadores guantes, careta, guantes, careta y traje antifluido. Por lo que podemos decir que las medidas son moderadas. Los trabajadores están expuestos todo el día al factor de riesgo biológico. ¿Cierto? Todo el día están expuestos al factor de riesgo biológico porque todo el día hacen la aplicación de todos estos productos y hacen todos estos procesos. Entonces, todo el día ahí expuestos. Lo que puede producir el contagio de enfermedades graves e irreparables. ¿Cierto? Puede haber contagio de VIH, por ejemplo, si no tenemos los protocolos adecuados. Una persona con VIH que le hagan una extracción de sangre para luego hacer pues el licuado y sacarle lo que es el suero
o esta parte, el plasma de la sangre, pues si hay contacto y no tenemos las medidas, entonces puede haber contagio de enfermedades irreparables. Listo, ese es el ejemplo. Entonces, determine el nivel de riesgo, su significado y aceptabilidad. Listo. Este es el ejercicio. Vamos a desglosarlo y a mirar de qué me están hablando. Ya usted tiene claro lo que le expliqué ahorita en cuanto a las siglas y la asociación. Leamos, mire lo que dice. La empresa Full Face, empresa dedicada a la práctica de procedimientos estéticos, expone a sus trabajadores al factor de riesgo biológico. Asigna a sus trabajadores guante, traje antifluido. Por lo que podemos decir que las medidas son moderadas. ¿De qué me están hablando acá, chicos? ¿De ND, de NE o de NC? Cuéntenme. ND. ND. Correcto, así es, me están hablando de ND. Entonces, si yo miro acá, ND, voy a ND, voy a buscar algo parecido al ejercicio. Mire que en el ejercicio me dice que las medidas son moderadas, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar acá en el nivel de deficiencia donde me diga que las medidas son moderadas. Díganme cuál sería el valor correspondiente. Lean solo lo amarillito. Creo que sería medio. ¿Qué número? 2. Así es, jóvenes, sería el número 2. ¿Por qué es el número 2? Muy bien, Valentina, y las chicas y los chicos que habilitaron el micrófono. Dice 2. 2 porque dice acá el significado. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. Muy bien. Entonces vamos a poner acá el primer dato que ya encontramos, que es que ND es igual a 2. Listo, sigamos leyendo. Los trabajadores están expuestos todo el día al riesgo biológico. ¿De qué me hablan acá? ¿De ND, de NE, de NC, de qué? NE. Muy bien, me están hablando de NE. Entonces, porque hablan del tiempo, ¿cierto? Muy bien. Habló su compañero robotizado diciendo que era NE. Así es. Muy bien, chicos. Entonces vamos a buscar. Mire lo que dice sobre NE. Los trabajadores están expuestos todo el día al factor de riesgo biológico, todo el día. Entonces vamos acá a la tabla de NE y vamos a mirar todo el día. ¿Cuál será el valor correspondiente? El 4, profe. 4. Bien, sería el 4. Así es, porque mire lo que dice el 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción, o sea, todo el día o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Muy bien, entonces vamos a poner acá otro valor que ya encontramos, que es NE. NE es igual a 4, ¿cierto? Sería 4. Entonces vamos a poner acá que NE es 4. Muy bien. Ya tenemos para hacer NP primero, ¿cierto? Vamos a hacer NP primero, porque para hacer NR, que es lo que me piden, necesito primero NP. Y recuerde que NP, acá lo tenemos, mire, volvamos acá a la norma, dice que NP es igual a ND por NE, o sea que va a multiplicar esos dos valores que ya tengo. Multiplico ND, mire que la fórmula es ND por NE igual. Entonces tenemos NP igual. ND, ¿cuál sería en nuestro caso? 2, y lo va a multiplicar por NE, que es 4, y obtenemos ya NP, ¿cierto? Ahí sería 8, ¿cierto? ND por NE sería 8. Muy bien, ya tenemos entonces NP. Sigamos leyendo. Dice, lo que puede producir el contagio de enfermedades graves e irreparables. ¿De qué me están hablando acá? ND, NP, NQ. Profe de NC. NC. Muy bien, NC. Enfermedades graves e irreparables. Vamos a buscar en la norma NC en enfermedades graves e irreparables. ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? Profe, el 100. 60.
60, ¿cierto? Miren que dice acá lesiones graves, irreparables, ¿cierto? No sería el 100 porque el 100 es en el caso de que produzca la muerte directa. Pero acá estamos hablando de enfermedades graves e irreparables. Listo. Entonces ya sabemos que nuestro NC sería 60. Entonces vamos a poner acá que el NC es igual a 60. Muy bien. Ya podemos hacer nivel de riesgo. Recordemos la fórmula, se las voy a mostrar otra vez acá en la norma. Mire que nivel de riesgo es igual a NP por NC. NP por NC. Ay, Dios. Entonces, NR es igual a NP por NC. Y tenemos que NP es ¿cuánto? Mire que acá lo tenemos. NP es 8, ¿cierto? Ya lo habíamos conseguido allá arriba. NP es 8. Y lo vamos a multiplicar por NC, mire. NC es 60. Listo. Ya podemos obtener el resultado. ¿Cuánto es? 480. 480. Muy bien. Ahora vamos a mirar esto qué significa y si es aceptable o no. Vamos a mirar entonces la norma nuevamente. ¿Qué significa ese 480? Vamos acá, ¿cierto? El significado del nivel de riesgo. 480 estaría en este rango, ¿cierto? Mire que aquí me dice significado del nivel de riesgo. Entonces busco acá 480, está entre 150 y 500, ¿cierto? En este rango. Entonces sería 2. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. O sea, la empresa tiene que adoptar las medidas de una porque no puede continuar en esa situación. Entonces, el significado sería... Significado sería 2 y trasladamos lo que dice la norma. Corregir y adoptar medidas de control de manera inmediata. ¿Cierto? Listo. Eso es, jóvenes, todo. Mire lo sencillo que es sino ir asociando lo que dice el ejercicio e ir buscando los valores en la norma. Entonces, cuéntenme, jóvenes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, para resolverla. ¿Está claro? Bueno, jóvenes, si lo tienen claro, entonces vamos a realizar los ejercicios. Ustedes tienen que ir, mire que siguiendo el orden del día, ahora van a ir a realizar unos ejercicios que están en las actividades por desarrollar. No tiene una opción para subir la respuesta por allí. Lo cargué solo como un documento porque no quiero que me carguen la respuesta por allí. Usted lo va a hacer en su cuaderno, en sus apuntes y la vamos a socializar el día lunes. Listo. Entonces es todo. Chicos, recuerde hacer el reporte de asistencia. Una observación, jóvenes. Siempre, todos los días, por favor, vaya a la guía del estudiante y mire cuál es el orden del día. ¿Listo? Hoy lo hice así de ponerles en Zoom que no estuvieran ahí en Zoom, sino que se fueran porque de pronto supuse que iban a entrar de una a esta clase de Zoom. Pero no, primero vayan a la guía del estudiante. Y yo los espero, porque mire que en Zoom yo nunca he empezado la clase a las 8 en punto. Yo los espero hasta que usted lea la guía del estudiante y sepa que, bueno, lo primero es Zoom, bueno, voy a irme a Zoom. Pero si lo primero es leer un documento, primero leo el documento y luego a la clase en Zoom en la hora que me indique el docente. Ingrid, claro que sí, si tiene algún inconveniente me escribe, chicos, y si se embolatan me dicen, y si es necesario nos volvemos a conectar por Zoom, o si es suficiente con que le escriba por el chat, pues así será, pero si es necesario, pues nos volvemos a conectar. Listo, chicos, les deseo buen día, muchas gracias por su atención y su buena disposición, estoy atenta al foro de dudas e inquietudes, no olviden hacer el reporte de asistencia. Les deseo buen día, que estén muy bien, chicos. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, profe.